les voy a contar un poco primero, para quien no lo tenga claro, y también para quien quiera un poco separar lo que es la verdad de lo que está documentado con los dichos, que hay muchas versiones, muchas historias escritas alrededor de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein es un hombre que forjó su fortuna por su gran habilidad para los movimientos financieros. Era uno de esos magos de las finanzas que aparecen de tanto en los Estados Unidos. Tenía una gran habilidad para las inversiones de riesgo. Terminó convirtiéndose en un experto también en el manejo impositivo, sobre todo en ayudar a grandes empresarios a eludir pagos de impuestos importantes. Él se fue forjando una carrera, sobre todo con el centro en Nueva York, donde está Wall Street, y donde de manera incontrovertida se hizo muy amigo de Donald Trump. Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, construyó su carrera también en las finanzas. Él es un magnate inmobiliario principalmente, un mega millonario, pero que se hizo amigo de Epstein en los 90. Según se dice, se hizo amigo porque compartían una actividad y de alguna manera también una forma de vida. Ahí ven algunas fotos antiguas, fíjense lo joven que está Donald Trump. Estas son fotos de los 90, o sea, tan recontra jóvenes los dos. Dos tipos muy hábiles para hacer plata. Trump construyó un imperio, en parte heredado del padre, pero fue construyendo edificios y emprendimientos inmobiliarios en todo el mundo y se convirtió en una figura muy famosa a nivel mediática. Perdón, Rolly, en los 90, una época donde en Estados Unidos, sobre todo en este tipo de, como decías vos, en real estate y en capitalismo financiero, se amasaron enormes fortunas y era una época de total impunidad. Era una época donde el que tenía plata hacía lo que quería. Ahora también, pero en aquella época mucho más. Sí. Hay un documental de Trump, creo que está en la N Roja, que es impresionante, que te cuenta todo esto y no lo puedes creer, como que hace todo, deshace y hace a su... Y también hay una gran película de ficción de Trump que cuenta cómo él empieza a abrirse paso en el mundo de los negocios. No quiero desviarme, pero es para darles la referencia de la relación que tiene con el que hoy es el hombre más poderoso del mundo, con Donald Trump, a quien lo conoce de chiquito. Nosotros nos conocemos de pibe. Bueno, esa era la relación de Epstein con Trump. Una relación personal muy cercana, en la cual hasta se dice, esto es versión, pero muchos la dan por probada, que Melania Trump, la actual esposa de Donald Trump, fue Epstein quien se la presentó. Se conocieron porque él se la introdujo. ¿Qué pasó con Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein comienza a convertirse en un millonario y se especializa, entrado en los 90, en administrar fortunas de otros, de millonarios. Por eso es que él empieza a extender su red de contactos, porque era muy bueno en lo que hacía, salvando todas las distancias. Para que se den una idea, Leonardo Farini acá tenía una gran habilidad para hacer movimientos de dinero y sobre todo para ayudar a no pagar todos los impuestos. Bueno, era un tipo habilidoso que así se fue contactando con gente de mucho dinero. Epstein, salvando las distancias y las escalas, era muy genio para manejar fortunas. Llegó a manejarle la fortuna a el fundador de Victoria's Secret, para que se den una idea del nivel que tenía el tipo, que empieza a contactarse con empresarios de alto nivel por el boca a boca. También lo tenía Trump como un aval. Les va manejando las fortunas y empieza a tejer contactos, una vez superada la línea del poder económico, con el poder político. Empieza a hacerse amigo de funcionarios de todos los Estados Unidos, pero también del extranjero. Así empieza a crecer su red de contactos, con un primer problema que tiene en 2006 y que está narrado en un documental muy interesante que está en Netflix para quien le interese el personaje. Él ya tenía una mansión en Florida, en Palm Beach, y desde allí, con el acompañamiento de la que iba a ser su última mujer, una francesa llamada Ghislaine Maxwell, hija de un magnate francés de los medios de comunicación, empieza a buscar chicas menores de edad en situación de cierta vulnerabilidad, chicas con bajos ingresos, bajos recursos. Las contacta en la calle, en general, les ofrece plata para que vayan a su mansión a
En principio lo que les decía era hacerles masajes. Les daba $100, $200, las chicas iban a su mansión, terminaban siendo abusadas. Muchas veces al principio eran manoseos, en los que intervenía también la pareja de Jeffrey Epstein, les pagaba y después les empezaba a ofrecer dinero a cambio de traer amigas de ellas. O sea, abusaba, le daba plata y después decía, si volvés con una amiga, yo te doy otros $100. Todo esto terminó llegando a la justicia entre el año 2006 y 2007. Él llega a un acuerdo con la justicia, que es muy común en los Estados Unidos, y acuerda cumplir una condena de 18 meses de cárcel. O sea, ya a partir de 2006 nadie puede decir, che, yo no sabía quién era Epstein. Esa condena se hace efectiva en 2008. Él va preso 13 meses y sale en libertad, diciendo que era mentira, que eran todas acusaciones falsas de personas que lo habían querido extorsionar. Sale de la cárcel recargado, ya con una red de contactos impactante. Para que se den una idea, hay fotos de las que se han conocido ahora, y ya les voy a contar por qué se conocieron ahora, donde, por ejemplo, aparece Epstein junto a Andrés Pastrana, quien era el presidente de Colombia, sacándose fotos. Hay fotos de el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, con uniforme militar, junto a la esposa de Epstein, Ghislaine Maxwell, que está vestida con el uniforme del ejército colombiano. Maxwell terminó contando, me llevó a dar vueltas por la selva con un helicóptero y me ponía terroristas de la FARC para que yo les disparara. O sea, es como una especie de safari humano. Claro. Una especie de safari humano. Wow. Hay fotos de Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein, Pastrana y Fidel Castro en Cuba, comiendo. Y hay una infinidad de fotos de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, con Hillary Clinton. Miren, esa es la foto. Estás viendo las fotos que decías vos. Esto es el presidente de Colombia. Imagínense ahora Milei vestido de militar con una mujer estadounidense o francesa. Pasando humanos en la selva. Sí, no se sabía en ese momento. Claro, Ella lo cuenta después de ese día me llevó con el helicóptero a dispararle a los insurgentes de la FARC. Se los cuento como un ejemplo del nivel de obscenidad y de poder que tenían. Hay fotos de ellos con Fidel Castro, con Bill Clinton, con Hillary Clinton. Creo que problema ideológico no tenía Epstein. No tenía ningún tipo de problema ideológico. Lo de él era acumular contactos y poder. Obviamente, ahí está la foto. Mirá, Fidel Castro, ¿lo ven? Sí, claro. Está Pastrana. Epstein a la derecha de todo y Pastrana en el medio. Y la mujer. Ahí la mujer siempre presente. Qué rara la mujer ahí presente como... Esto debería ser una foto de mandatarios. Bueno, está la mujer ahí y Epstein, que es un millonario. Pero la mujer aparte muy metida en absolutamente todo, no es que... Todo, en todos los movimientos, sobre todo las relaciones políticas y en las cuestiones sexuales. Donald Trump, recontra amigo, hay fotos de Trump en cumpleaños de Epstein. Se dice, esto lo ha dicho el Wall Street Journal, Trump lo cuestiona, que para el cumpleaños 50 de Epstein, Trump le mandó una carta con un dibujo de una mujer desnuda donde le habla de una fiesta sexual. Esto es un documento que mostró el Wall Street Journal. Trump dice que es falso. Pero digo, para hacer una de lo que se está hablando ahora. ¿Qué ocurría atrás de todo esto que se veía? Que era lujo, que era brillante, que era una situación de poder. Epstein se compró una isla en el Caribe, en la zona, digamos, de las Bahamas. Le digo la zona porque es una isla que era de él, una isla privada, donde él construye una mansión y a donde empieza a llevar a ricos y famosos a lo que denominaban ellos fiestas, en vuelos que eran conocidos como los Lolita Express. Lolita, a partir de la literatura, en una obra de Nabokov, es la forma en la cual se denomina a las niñas de 13, 14 años que son sexualizadas por adultos, que son vistas como si fueran mujeres adultas. Una fantasía recurrente de muchos perversos que está en la literatura y que han trasladado lamentablemente... Lolita es el nombre del personaje de esa novela de Nabokov, que después se utilizó como manera de mencionar a las chicas menores de edad sexualizadas por un adulto. Claro, el libro de Nabokov es un adulto que se enamora, por decirlo de una manera, de una menor de edad. A partir de ahí se les dice lolitas a las chicas que quedan en esta situación, que en algún momento, durante demasiado tiempo, estuvo normalizada por la sociedad. En esta isla, la organización de Epstein y de Maxwell, de su mujer, llevaba a menores de edad y llevaban en los Lolita Express, en vuelos privados del propio Epstein, a ricos y famosos a la isla a estar
abusando de menores durante días, semanas, lo que ellos quisieran. Luego, lo que se supone es que Epstein pedía favores que tenían que ver con lo económico. Entre las personas de alto perfil que han quedado pegadas a toda esta situación está el príncipe Andrés de Gran Bretaña. El príncipe Andrés es el hermano del actual rey de Gran Bretaña, de Charles. Obviamente, siendo príncipe, Andrés se hace amigo de Epstein y empieza a aparecer en fotos Andrés con menores. No abusándolas, pero sí en situaciones donde hay adultos y están las nenas a su lado y se empiezan a conocer relatos de sus abusos propiciados por Epstein a menores de edad. ¿Qué termina pasando? ¿Qué pasa hoy con Andrés? Le han sacado el título nobiliario, ya no es más príncipe, por todo este escándalo. Sarah Ferguson, quien fue su mujer, también perdió su título y también tuvo que cerrar su fundación porque ella también era amiga de Jeffrey Epstein. Todo este escándalo de horror, de abusos menores, empieza a conocerse por víctimas que comienzan a contarlo, la cobertura que tenía este hombre, que alcanzaba también a personajes con relaciones, no se sabe si también de abuso de menores, como Bill Gates, como Elon Musk, gente que tenía relación con Epstein, se empieza a caer porque ya no daba más y porque llega a la prensa en 2019. En 2019, finalmente la justicia estadounidense le formula cargos a Epstein por abuso, por trata de menores, una cantidad de imputaciones tremendas, lo meten preso, va a una cárcel en Nueva York, que es el centro del poder de Donald Trump, y al mes de estar preso, Epstein aparece muerto en la cárcel. La versión oficial es que se suicidó. Recién decíamos que era todo raro, ¿no? Y aparece colgado en una cárcel de máxima seguridad en 2019 y se sabía que si Epstein llegaba a hablar, y de hecho ya él había empezado a dar algunas entrevistas, y hablaba del poder, se definía a sí mismo como el diablo. O sea, decía, si yo soy el diablo. De hecho, hay una entrevista circulando donde él se autodenomina como perverso de clase 1, grado 1. Sí. Esa entrevista de la que están hablando no se conoce bien el contexto porque apareció en los archivos de Epstein, la tenía él guardada, y se reveló ahora. ¿Qué ocurrió con Epstein? Muere Epstein en 2019, todo el mundo empieza a decir, estos son gente del poder que lo quería callar, empiezan a apuntarle mucho a Trump. No se encuentra ninguna prueba contra Trump, de hecho Trump presidente, se va del poder, vuelve al poder y todos empiezan a pedir que se desclasificaran los archivos del expediente contra Epstein, que habían quedado cerrados porque Epstein había muerto, con lo cual la causa se queda cerrada. La única causa que continuó fue la causa que se le abrió a su mujer, a Ghislaine Maxwell, quien hoy está presa y condenada a 20 años de cárcel, y ella ha empezado a hablar, a tratar de hacer acuerdos, dando información. Todos estos archivos lo han presionado mucho a Trump en los últimos tiempos para que los abriera. Decían, los quiere tapar porque él está hasta las manos. Finalmente, el Departamento de Justicia, la semana pasada, los desclasificó. Es decir, los hizo públicos. 3 millones de archivos. Terrible. Ahí están todos los mails de este hombre, de Epstein. Hay más de 1000 videos, hay más de 200.000 fotos, según se dice. Todo esto es algo que los periodistas estamos empezando a revisar, porque son de dominio público, pero son 3 millones de documentos. Sí, sí. Hay una víctima argentina, todavía no se conoce mucho públicamente, pero está el documento, está el mail donde hablan de una chica argentina. Los nombres se han tapado, los nombres de víctimas, no los de relaciones de Epstein. En este buscar documentos también hay documentos que tienen que ver con transacciones financieras. A ver con quién tenía pagos y de quién recibía dinero Epstein. Así es como aparece Argentina en el centro de todo esto de lleno. ¿Por qué? Porque aparecen pagos, sobre todo hay uno que está documentado y que lo hemos visto todos ya, que le hace Epstein en enero de 2006 a Roberto Giordano. Roberto Giordano era peluquero que llegó a tener una cadena de más de 45 peluquerías en la Argentina y en países limítrofes. Era el peluquero de las estrellas y de los políticos y de sus mujeres. Ahí están viendo el documento. Epstein, este hombre cuya historia les conté, le manda $500 vía una transacción con un banco offshore. El Wachovia, un banco muy famoso. Muy famoso, a una cuenta en Punta del Este, Uruguay, a Roberto Giordano, en enero de 2006. Para enero de 2006, Roberto Giordano era, o se creía, el dueño de Punta del Este. Todos los veranos era el verano de Giordano. Todas las modelos adultas querían estar en el desfile Giordano porque era una consagración, y también
había menores en esos desfiles y también había padres que entregaban a sus menores a que se expusiera, a que fueran expuestas a esta situación. Lo digo porque en esa época estaba normalizado, se hablaba de las lolitas, había tapas de revista Gente que decía las lolitas del verano y presentaban a chicas de 15, 16 años en situaciones absolutamente sexualizadas, desfilaban las niñas. En ese momento no hacía ruido eso. No hacía ruido, Nada. al contrario, parecía como un fenómeno Como social. que tenía que estar contenta de estar Qué precoces nombrada. que son, Claro, qué bien claro. que empiezan su carrera. De hecho, Y estaban en bolas en las tapas. O en malla. exactamente. O directamente hay desfiles donde están las chicas sin Tremendo. nada que les cubra el pecho, tapándose solo con los brazos, desfilaban. Era de semidesnudez, que en su momento y ahora revisando el pasado nos encontramos con que el Instituto de la Niñez de Uruguay le había advertido a Giordano que tenía que dejar de subir a menores de edad a la pasarela, que eso iba contra las leyes uruguayas, que iba contra todas las normas que protegen los derechos del niño. Él nunca le hizo caso a esto, tuvo causas judiciales en Uruguay por subir niñas al escenario, por hacerlas desfilar. Y él las mostraba y decía, acá está fulanita, 14 años, es la nueva Lolita. Veámoslo. Melena Perazo. Adelante. 14 años. No, y está con nosotros, un aplauso. Nadie consciente de lo que estaba ocurriendo era En tapas de raro, revista. ¿no? Haces- El ponchado también, como que, Sí. no sé si Claro, querés poner el otro sí, Gaspi, sí. es tipo un culo, Sí, un sí. tipo Sexualizando limpiándose totalmente. la boca. Sí. Literalmente, si querés ponerlo A otro. ver. La No, sexualización. Sí, y en las tapas de revista decía, Flor de estas son las piel. Es verdad lolitas, que en ese las momento- lolitas del verano. Cuánta belleza. Ah, claro. No. Liz. Liz Solari, no, es tremendo, es tremendo. Chicas del Paraguay. Es que sí, estar en ese desfile era como... No era consagrarse de algo y a la vez también Os chabones había algo en de el la mujer en público, ese todos- momento que por su... Claro. Todos adultos chabones en el público, boludos. Era un nivel de perversión. Julieta, mira, Y Sofía. había algo de no tener ni voz ni voto, pero más o menos. Y siento que, no sé, no quiero hablar por ellas, pero de alguna manera era algo muy normal lo Sí, que estaba vivían detrás normalizado. de escena, ¿entendés? Sí, re. Era otra me parece- sociedad y se Era otra entendían sociedad. las cosas de otra manera. Estaban mal. Lo que digo es, no se lo veía en ese momento, lamentablemente, como lo que era exponer a menores a situaciones en las cuales Sí, no pero tenían es que verdad, estar. y lo acabas de decir vos, Rolo, en Uruguay lo condenaron. Sí. Y le dijeron, usted no puede traer más menores de edad. Y al año siguiente trajo menores de edad y lo condenaron porque le dijeron, le avisamos el año pasado y lo volvió a hacer. Entonces, es verdad que estaba mucho más normalizado que hoy. No hay que ser hipócrita tampoco, estaba muchísimo. Esto era televisión abierta, no, Claro, es que, claro. no es que era una red clandestina de transmisión, pero en Uruguay lo condenaron por esto. En ¿eh? Uruguay le dijeron no lo haga más el Instituto de la Niñez y al año siguiente Giordano, cuando recibió una nueva advertencia, puso el logo del instituto en uno de los banners del desfile para tratar de, bueno, los dejo tranquilos. El escándalo fue mayor todavía Claro. en Uruguay. Tuvo un problema, salió a enfrentarlo la regente de la Casa de Naná, que es un prostíbulo famosísimo Sí. de Punta del Este, salió a decirle, vos no podés poner menores ahí arriba porque las terminás prostituyendo. O sea, tuvo una polémica Giordano con una madama, con una mujer que explotaba mujeres en un prostíbulo. En ese momento era legal en Uruguay regentear un prostíbulo, pero a lo que voy es, el conflicto estaba, acá se lo tomó como, ay, lo atacan a Roberto Giordano porque es exitoso, pero lo que estaba pasando es eso. ¿Por qué mostramos todo esto? Porque en paralelo a esos desfiles, en 2006, Jeffrey Epstein, quizás el mayor explotador de menores del mundo conocido, le pagaba $500 y le hacía otras transferencias a Giordano. ¿Qué tiene que ver Epstein con Punta del Este? Y le sumo un documento antes de que especulemos brevemente qué pudo haber ocurrido. Hay mails de Epstein en otra serie de documentos que se revelaron ahora, donde Epstein está tratando de arreglar un encuentro o una comunicación con el ex primer ministro de Israel. Miren el poder del que estamos hablando. No tiene nada que ver con el abuso, el primer ministro de Israel. Pero el primer ministro de Israel le dice, bueno, ¿cuándo podemos hablar? Le dice, mira, yo voy a estar mañana en Nueva York, pasado en tal lugar y después me voy a Punta del Este. Dice Epstein, de quien no se tienen registros oficiales de su presencia en Punta del Este. Pero estos documentos muestran que Lo Epstein estaba planificando. iba a Punta del Este. Quizás no se mostraba, pero iba a Punta del Este. Entonces, la combinación de los pagos a Giordano, de saber que Epstein fue a Punta del Este, la duda que nos trae a todos es,
Epstein le pagaba a Giordano a cambio de que él le entregara a menores o le mostrara a menores para las actividades que Epstein regenteaba. Había ahí una trama de explotación de niñas, de explotación sexual. Esto es lo que está surgiendo. Obviamente se está empezando a hablar del mundo de Punta del Este en ese momento, se está empezando a poner la lupa sobre otras personas que estaban muy vinculadas a las modelos y a los desfiles en aquella época. Todo esto se está empezando a discutir algo, es algo que deberíamos haber discutido mucho antes realmente. Totalmente. Pero ahora aparece Giordano en el centro de esta escena. Les quiero aclarar algo: Giordano muerto y Epstein muerto, no va a haber una investigación judicial sobre esto. Todo lo que vayamos a conocer se va a conocer a nivel periodístico con el análisis de estos documentos, que no terminó porque son 3 millones, y con los testimonios que empiecen a surgir seguramente de algunas menores o algunas modelos que estaban ahí de edad, que empiecen a hablar ahora y decir, che, en aquella época pasaba esto. También había algo muy absurdo y que yo me acuerdo que vi en el documental de Epstein, que en esa mansión que dijiste, si no me equivoco, en Palm Bahamas, Beach. había, Bueno, había como, claro, porque era una isla que llegaban con el helicóptero y Bahamas. toda la bola, había pendejas que también se hacían pasar, o la hacían pasar como masajistas, ¿viste? Y había como todo un tema ahí con la mujer, como muy perverso realmente. Totalmente. Como Y ni siquiera... el mail es previo a que él caiga preso por primera vez. O sea, el de 2006 es es antes El pago a Giordano. Ok, la transferencia. Y Sí. después, toda la gente que va a la isla, que es la que compra después, toda la gente que va a la isla, los famosos, decís, porque uno puede hacerse la pregunta de si escucha que un famoso que le cae bien estuvo en la isla, ¿sabía lo que pasaba en la isla? Ya había estado preso. Dicen que es imposible. ¿O no? O sea, no- es imposible no saber. Y porque estaba dedicada a eso, a la isla. De hecho, Elon Musk, Claro. hoy lo están discutiendo mucho por sus vínculos, él está Había mail mostrando de en Twitter, en X, Sí. está mostrando Elon Musk, dice los mails, dice, ven que me invitan, pero yo no voy a la isla, porque yo ya sabía, es lo que está planteando. Del otro lado le están diciendo, no, vos sabías y tenías, hacías nada. tenías arreglos en otro lado. Bueno, Bill Clinton y Hillary Clinton anunciaron esta semana que van a ir a declarar al Congreso de los Estados Unidos para aclarar toda la situación, porque ellos dicen, nosotros lo conocíamos, pero no sabíamos lo que hacía. Claro, porque cuanto a en la el explotación. medio, a ver, lo natural es que el tipo tenía una industria real, que era la industria del el capitalismo financiero, sí. el real estate, todas las inversiones y el poder y la rosca. Además tenía lo otro. Entonces, Claro. no es que toda persona que lo conoció estaba involucrada. Pero bueno, muchísimas sí. El tema es que una cosa está de la mano. Cuando vos ves los mails, él, por ejemplo, con Pastrana, ¿cómo trabó la relación con Pastrana? Y es difícil no creer que tenía algo que ver con el lado más oscuro de Epstein. Pero lo que vos veías después eran mails de Epstein con inversores a los cuales le decía, che, ¿vos querés abrir ese negocio en Colombia? Mandale un mail de parte mía a Pastrana o a fulano, Claro. a quien él conocía por su lado más oscuro, que él te va a recibir. Y claro, después hacían negocios. O sea, te meto en este mundo, te proveo de niñas para que las abuses y después te mando a un conocido, un empresario que quiere tener la concesión del gas en tu país. Este era el círculo del negocio de Epstein y por eso era tan poderoso. Rolo, y la mujer que todavía está viva, aunque esté presa, ¿a ella no la investigan? Sí, ella está presa, condenada a 20 años. Sí. Y cada tanto la hacen declarar, le ponen algún cargo nuevo para tratar de sacarle información. Por eso, por ejemplo, logran? ella estuvo hablando de Andrés Pastrana. Lo digo porque es un escándalo hoy en Colombia. Pastrana es menor, pero es como si alguien estuviera hablando Sí, de un expresidente nuestro. Claro, vivo, un expresidente Sí, hace acá 10 años. estamos conmocionados por un cheque a Giordano. Exacto. Imagínate si hubiese Claro, un expresidente en... Claro, entonces ella declara, por ejemplo, con respecto a Pastrana, dijo, yo estuve en Colombia con todo esto que les relataba al principio, pero no recuerdo que él haya ido a la isla, que es ir a la isla. Eso es el... Claro, ir a la isla en es la palabras, consagra- la perversión está en ir a la isla. Es como, a la isla iba el que quería... El que dejar quería- de O sea, escuchar. los rumores. para mí es lo que preguntaste vos antes, Trin. El que iba a la isla sabía. Sabía. O sea, de la isla Claro. no volvés O sea, sin saber lo que pasaba. Una juntada financiera se hacía en la isla. O eso es, él mezclaba, tengo que hacer una reunión. Es difícil como creerlo, Trinche. Para dejar pegados a todos. En el documental que está en Netflix hay algún testimonio que dice, no, yo fui a la isla, pero las fiestas, por llamarlo de Eran alguna otros. manera, eran en la otra punta de la Claro. isla y yo no fui a ese lado. No dejaba de ser también Es una isla, incomprobable. que es un lugar Sí. enorme, inmenso. Y una isla privada. Privada. Claro, es una isla privada. Trinche, es difícil creer que el que iba a la isla no sabía lo que pasaba y no iba a eso.
Pero bueno, son Sí, cuestiones que especulaciones también. se especulan por qué Epstein murió. Hay que ver esta entrevista que mencionaban ustedes recién, en donde él se define como un perverso clase 1, que estaba en los archivos de él, de Epstein. Tiene una entrevista de 117 Que nunca vio la minutos. luz, previo No a que había se visto muera. la luz, ahora está en redes sociales, la pueden ir a buscar, está entera, donde él habla. No termina de contar todo, pero ¿Se empieza- sabe muestra un quién poquito. le hizo esa entrevista, No se Rolo? sabe quién es el entrevistador. ¿Y Porque quién la también reveló? pienso, si alguien... ¿Eh? No, ahora muerto es ¿Quién le gracioso. reveló porque la no pasa- entrevista? Estaba en los documentos De de él. él, En que la todo, justicia esto que, tenía. en todo esto que tenía la justicia. Pero imagínate el poder del pibe que da una entrevista y Y la la guarda. tiene él. O sea, que no sale a la Claro, luz. sí. Eso habla del poder de Y también es un cinismo. No, y en una entrevista donde se autorreconoce claro. como un pervertido Claro. de No, grado eso ni 1. hablar, pero que no haya... Que sí, diciendo eso, que no que no haya se haya visto la luz, filtrado. habla del poder, Del poder que tenía también sí, él para... totalmente, Eso es totalmente. tremendo. Terrible. Impresionante, Rolo, ¿eh?